Vamos a hacer la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar a las personas que también están en el extranjero. Vamos a volvernos de la naturaleza del agradecimiento. Yo les voy a compartir la palabra con el título de la gracia de ser usado. Yo les dije más específicamente durante el tiempo del culto del viernes, pero estuvimos en Canadá y en Estados Unidos estuve participando durante la semana pasada, por eso el domingo pasado no pude estar con ustedes, sino que vino un pastor invitado y yo escuché que ustedes recibieron mucha gracia de este pastor. Entonces, la vez pasada ustedes habían escuchado mucho. Entonces, por eso esta vez que yo no estuve, aproveché para que pudieran volver a recibir mucha gracia de él. Hoy el título es la gracia de ser utilizado, de ser usado. Y yo soy como pastor titular de esta iglesia. He podido ir a diferentes partes del mundo a ser usado por parte del Señor. Y la verdad es que nosotros tenemos que en nuestra vida de fe ser conscientes de que todo es la gracia de Dios. Ser conscientes de que Dios nos ha dado su gracia. Porque es que la gracia, el ser usados, ni siquiera es porque yo quiera. No se trata de que es que yo quiero recibir, yo quiero ser usado, entonces puedo ser usado. No, es porque Dios quiere, es porque es el propósito de Dios. De manera que, de acuerdo a los tiempos de Dios, de acuerdo a los propósitos de Dios, la gracia de Dios es derramada para que yo pueda ser usado. ¿Y cuál es la gracia más grande? ¿Cuál es la mayor razón de agradecimiento? El haber recibido la salvación. La gracia de recibir la salvación lo es todo. Yo recibí la salvación. Yo estaba en maldición y tendría que haber ido al infierno, pero por la gracia de Dios recibí salvación. Si nosotros vemos en Efesios 2:8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Esta salvación no viene de nosotros. El recibir la salvación no es porque yo soy amable, porque yo soy buena gente, porque yo hice cosas buenas. Claro que no es así. La salvación es un regalo de Dios, es don de Dios. No es por obras. Es que yo hice esto, yo hice aquello. Todas las religiones enfatizan las obras. Y todas las obras enfatizan las obras. Sin embargo, esto no es así. Incluso hay cristianos que enfatizan las obras. Pero no es así. Ese no es el Evangelio, y la Biblia y muchas religiones, incluso cristianos, hablan de eso, hablan de que las obras. Sin embargo, la Biblia no habla de obras. ¿Qué dice? Dice que la salvación es un regalo de Dios, es don de Dios, dice la palabra. No es un resultado de nuestras obras, sino que el Señor nos lo dio como regalo, como don. Por eso, ¿qué es la gracia? Es un regalo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, cuando alguien nos da un regalo, nosotros, ¿qué hacemos? Lo recibimos. Muchas gracias por el regalo. Pero nosotros no podemos que nos dan un regalo y no recibirlo. O sea, es falta de respeto no recibirlo. Siempre lo recibimos, y cuando lo recibimos está terminado. Nosotros, en el momento en que nosotros aceptamos a Jesús, recibimos la salvación y punto. No hay nada más que toque hacer. Por eso se le dice que es un regalo. Amén. Le decimos gracias. Cuando la gracia, todas las cosas decimos amén, gracias. Y lo más sorprendente es que Dios, es porque Dios nos da a nosotros la gracia de la salvación, porque Dios nos salvó a nosotros. La razón es porque Él nos quiere usar. La palabra dice que es para usarnos. Si nosotros vemos en el versículo de Efesios 2, el que sigue, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuán sorprendente es esto. El Señor no fue porque un día el Señor quiso salvarnos y un día quiso, que reciban salvación. No, dice que de antemano Él preparó todas estas buenas obras, para las buenas obras en Cristo Jesús. O sea, nosotros ya fuimos preparados para estar en Cristo. ¿Y cuáles son las buenas obras para el Señor? No son las buenas obras de las que hablan las religiones de este mundo. Cuando decimos que Dios es bueno, la Biblia, ese bien del que habla la Biblia,
no es otra cosa, sino la salvación de las almas. Cuando se dice que Dios es bueno, quiere decir que las cosas ayudan, todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuál es ese bien? La salvación de las almas. Si nosotros decimos esto de una manera teológica, que es el establecimiento, el cumplimiento del Antiguo Testamento, el Señor completó la salvación que Él había prometido. Por eso, ¿qué es lo que tiene que salir de nuestros labios? ¿Qué tenemos que confesar nosotros? Nosotros somos hijos de Dios y nosotros solo tiene que haber agradecimiento. De nuestra boca no tiene que salir otra cosa que no sea agradecimiento. ¿Qué tiene que salir de nosotros? El agradecimiento y la alabanza. Agradecimiento, agradecimiento. Por eso cuando decimos, sabes que yo recibí gracia, la gracia y el agradecimiento son dos lados de una misma moneda. El agradecimiento y la gracia. Por eso, nosotros cuando tenemos la una nos sale de la boca la otra. Los que entienden en la gracia, entienden el agradecimiento y continuamente está. Y Satanás siempre está buscando que se pierda eso. Nosotros estamos sirviendo a Dios y Satanás busca que sirvamos a Él, y nosotros la verdad es que en la vida o estamos agradando a Dios o estamos agradando a Satanás. No hay dos cosas en la vida, en dos cosas. Lo que yo estoy haciendo, ¿está agradando a Dios o está agradando a Satanás? ¿Estamos haciendo lo que Satanás quiere que haga o estamos haciendo lo que Dios espera que hagamos? Nosotros tenemos que hacernos conscientes de esto. Y yo espero que en su vida abunde la gracia y el agradecimiento. Que un agradecimiento sin fin. ¿Ustedes no están agradecidos de estar vivos? Yo no sé si es porque he envejecido, pero cada día yo agradezco tanto el estar vivo. La verdad es que hay muchas personas, a cualquier hospital que ustedes vayan, están llenos de personas con muchas enfermedades. No se puede entrar y ahorita hay personas que están en sufrimiento, debatiéndose entre la vida y la muerte. Y nosotros podemos con este cuerpo venir delante de Dios. Eso la verdad es algo de mucho agradecimiento. De esta manera el Señor nos ha dado salud y nos ha permitido estar acá. ¿Cuán grande es esto? Cuán gran razón es esto de agradecimiento. Por eso en nuestra boca no tiene por qué salir ninguna inconformidad, solamente agradecimiento. Hoy es el Día de Acción de Gracias. ¿Qué significa este Día de Acción de Gracias? Durante este 2024, durante estos primeros 6 meses de este 2024, el Señor nos ha dado para vivir, para vestir, para estar acá. Nos ha dado la salud, nos ha dado gracia hasta este momento, nos ha dado una posición en la iglesia para poderle servir. Y es un agradecimiento por esto, por usarnos. Y la verdad, nuestras razones de agradecimiento son completamente diferentes a las de la gente de este mundo. Nosotros no tenemos agradecimiento por ciertas y otras cosas determinadas, sino porque el hecho de que Dios esté usando a una persona como yo para su obra. Cuán sorprendente y cuán conmovedor es esto. Cuán sorprendente es estar siendo usados por Dios para la obra. Y en este domingo nosotros no solamente agradecemos, sino que esperamos aquí, de la misma manera que Dios nos guardó durante estos primeros 6 meses, sea bendiciéndonos durante estos 6 meses restantes del año, que siga usándonos durante este tiempo. La vida está en Dios. La vida y la muerte están en las manos de Dios. A veces nosotros que no queremos que esta persona es buena, que estamos bueno, todo está en manos de Dios. Todo está en manos de Dios. ¿Por qué? Porque quien obra es Dios. El protagonista es Dios. Nosotros como hijos de Dios cuando entendemos de esta gracia de la vida, simplemente es la razón más grande de agradecimiento. Yo espero que todos los creyentes de la iglesia de Yeguán puedan disfrutar esto. Hoy, en el versículo de hoy, empezamos a ver la gracia de salvación derramada en el versículo de hoy, cómo el Señor usa a las personas, como el Señor empieza a establecer su palabra. Y si nosotros vemos en el versículo, en el capítulo de hoy, del versículo
De hoy vemos que el Señor entra a Jerusalén. Jerusalén ya había, el Señor ya había ido a Jerusalén. Sin embargo, en este momento, después de que él había ido a Jerusalén, él no fue para otra cosa, sino ya él está en su camino para ir a la cruz. Entonces, por eso este versículo de hoy tiene un significado muy importante, es muy importante para nosotros. Cuando la humanidad cayó en pecado por la caída de Adán, toda la humanidad cayó bajo maldición y toda la humanidad empezó a vivir haciendo lo que Satanás quería y no les quedaba más que ir a un camino de la destrucción. Y este problema, toda esta humanidad que estaba caída en este problema de Génesis 3, 6, 11, el Señor Dios mismo vino a limpiar, vino a solucionar, Dios mismo vino a solucionar el pecado del hombre. Así que se vistió de hombre y vino acá. De manera que el método de Dios para solucionar ese pecado fue la cruz. El ser humano nació. Y al morir, el ser humano que nacía en esa época y que moría en la cruz, la peor muerte era la muerte de la cruz, era una muerte que incluía como una maldición. Sin embargo, el Señor mismo vino y murió de esa manera y así entró a Jerusalén después de que Jesús había llevado su vida, su ministerio público. Él llevó muchísimas obras. Sin embargo, ¿cuál es la razón de todos los milagros y de todo lo que hizo durante esos 3 años de ministerio público? Todo su ministerio, todo lo que él hizo en ese tiempo fue el cumplimiento. Fue todas esas cosas, fue para llevarlo a ese momento de cumplir todas las profecías que hablaban de la muerte de Jesús en la cruz. Y en este camino al cumplimiento de la palabra, vemos que hay personas que aparecen. Y también aparece el dueño en todo este proceso, aparece el dueño de ese pollino. Y no ni siquiera aparece el nombre de esta persona, ni siquiera sabemos quién es, pero está en la historia de este momento, este cumplimiento. Y yo oro para que todos los creyentes de la iglesia de J1 delante de Dios puedan ser usados cada día, puedan disfrutar de la gracia de ser usados, que puedan experimentar la felicidad de ser usados y ver el establecimiento del pacto en sus vidas. El primer punto es obediencia inmediata. Vamos a leer el versículo del 1 al 3. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien nos dijere: ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Él ya estaba yendo a Jerusalén y Jesús le mandó a sus discípulos, a 2 personas, y les dio esta misión. Y les dijo: vayan a la aldea que está al lado y vayan a ese pollino que nadie ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y entonces, si el dueño pregunta, ¿qué hacen? Digan: es que el Señor lo va a usar. Solamente digan eso. Y realmente la manera en la que el Señor dijo fueron, y vemos en la palabra que así fue. Y pareciera, cuando nosotros vemos eso, pareciera que Jesús estuviera de repente actuando de una manera extraña. Pero Jesús nunca actúa de una manera extraña de repente. Él está haciendo todo esto para que se cumpla como fue profetizado en el Antiguo Testamento, y esto está en Zacarías. Y Zacarías profetizó eso 500 años, más de 500 años antes de que Jesús viniera. Y vamos en Zacarías 9:9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y este pacto se estableció tal cual, esta promesa, esta palabra fue establecida tal cual después
El Señor vino para cumplir, restablecer la relación entre el hombre y entre Dios que estaba destruida. Todo esto fue para restaurar esa relación. Y por eso va a venir un Mesías para restaurar eso. Y esa era la promesa de la que hablaba Zacarías en esa profecía. Y Jesús, vemos que esta profecía hablaba de que venía un Mesías que se iba a montar, que iba a venir en un pollino y que iba a venir a traer salvación a todos. Y la Biblia hablaba esto muy claramente. Y el pueblo de Israel no pudo entender la palabra realmente, de manera que después de que Jerusalén vino, después de que lo habían alabado y que lo reciben, como ves en el versículo, de que lo reciben le dan esta bienvenida de esta manera, ellos no entendieron la palabra y después de unos tiempos ellos mismos estaban buscando que mataran a Jesús en la cruz. Después de gritar Hosana, empiezan a gritar mátelo en la cruz. Con la misma voz con la que estaban exaltando al Señor, empiezan a gritar que lo maten unos días después. Y por eso nosotros en nuestra vida de fe tenemos que ver algo muy claro, y es cuál es el estándar de nuestros pensamientos. No se trata de nuestros pensamientos y de nuestro estándar, sino de la palabra de Dios. ¿Y qué nos está diciendo la palabra a nosotros? Nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Las personas que no tienen la palabra de Dios tienen sus propios pensamientos. Pero cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, podemos ser guiados. Pero cuando no es así, nosotros hablamos de nuestros pensamientos, hablamos de nuestras emociones y no podemos ser guiados. Y si nosotros no tenemos una vida del pacto establecida, una vida de pacto en nosotros, vamos todo el tiempo a estar tambaleando por algo que alguien dice o alguien deja de decir. Para allí y para acá vamos a estar moviéndonos todo el tiempo. Y la gente se está desfalleciendo mucho. Y la gente está desfalleciendo mucho y la gente nos está hablando, la gente siempre habla y dice cosas para que fallemos, para que nos desanimemos. Sin embargo, nosotros tenemos que saber que ser como esta persona que aparece también en este versículo de hoy, del cual no aparece ni siquiera el nombre, pero es el dueño del pollino. Esta persona, en la época en la que estaba viviendo, él estaba viviendo en Betania. Cuando en Betania era de donde vivía, de donde era Lázaro, que era el hermano de María. Y él ya estaba, fue ahí donde le dijeron a Jesús que no abriera el lugar donde estaba Lázaro porque ya había muerto por 4 días y olía muy fuerte. Pero ahí fue, después de 3 días, obviamente ya de 4 días, ya había olor, pero Jesús resucitó a Lázaro. ¿Y qué mostró Jesús en ese momento? Que Él era la única vida y que en Él estaba la resurrección y la vida. Y claro, toda la gente que vio esto fue sorprendida. Obviamente no había nadie que no supiera que Jesús había resucitado a una persona que había muerto ya por 4 días. Ya Jesús de esta manera había mostrado que Él era el rey, que Él era el Jesús que Él tenía, era el Dios que tenía la vida y la resurrección en sus manos. Y si nosotros vemos en Juan 11:45, dice que muchos judíos que habían visto esto, vieron lo que hizo Jesús y creyeron en Él. Entonces, cuando después le dijeron a esta persona que Jesús iba a usar ese pollino, esa persona dijo, ok, permitió que se llevaran al pollino. Y la verdad, esto es muy sorprendente. Fue una obediencia inmediata. Las personas que revisen gracia obedecen inmediatamente. Esa es la diferencia entre las personas que reciben gracia y las que no. Los que reciben gracia pueden obedecer inmediatamente y ven el cumplimiento del pacto. Ven cómo la palabra es cumplida. Y nosotros mientras vivimos para poder disfrutar de ser usados por Dios, no hay ningún otro secreto, no hay ninguna otra cosa sino creer en la palabra, obedecer en la palabra inmediatamente. En el momento que escuchamos la palabra, obedecemos inmediatamente. Cuando es así, se establece el cumplimiento espiritual de la palabra.
es que yo soy débil, es que yo soy aquello, o que las personas piensan esto o aquello de mí. Esos pensamientos no necesitamos tener esos pensamientos, no son necesarios. Mientras tenemos una vida de fe, a veces hay gente que tiene la cabeza llena de pensamientos. Ni siquiera son muy inteligentes, pero cogen esa cabeza y piensan de todo. Yo espero que dejen de hacer eso. En el momento que reciban la palabra, obedezcan tal cual. Crean tal cual. 베드로가 어부 생활할 때 어부 뭐 갈릴리 뭐 깨뚫고 있잖아요. 지금 뼈가 En el momento que eso pasó, 밤새 고기 못 잡아. esta persona, 그럼 지나가는 청년이 처음 본단 말이에요. 아니, 어부도 아닌 사람이 그 깊은 데 가서 물 던져. Pedro, cuando él estaba pescando, vino un joven que era Jesús, era joven, y Jesús pasó por su lado y le dijo, y Pedro no había podido pescar nada, y Jesús le dijo, vuelva a echar las redes al mar. Y Pedro simplemente era un joven, era una persona que estaba pasando, que él no sabe de dónde salió. Él había pasado toda la noche y no había podido pescar nada, pero de repente viene una persona y le dice, vuelve y tire las redes. Y ahí él lo había intentado toda la noche, no había nada. 의지할 곳이 있는 숨을 곳이 있는 바위라든가 뭔가 있는 곳이 잘 많이 있단 말이에요. Y era una zona donde no había nada y la verdad no tenía sentido que Jesús le dijera que echara las redes. Él había pasado toda la noche buscando pescar y en toda la noche no había podido tener ni un pez. Pero él obedeció, tiró las redes y las redes estaban a punto de romperse la cantidad de peces que pescó. Dice que ni siquiera sale la cifra, sabemos que, que se rompían las redes cuando él las volvió a echar. Nosotros tenemos que obedecer la palabra inmediatamente. ¿Será que Dios no sabe nuestras debilidades? ¿Será que Dios no sabe las cosas que no tenemos? Dios sabe absolutamente todo. Sin embargo, Él dijo que nos usaba. El Señor siempre está enfatizando esto. El Señor, cuando yo no tenía experiencia de nada, yo no había sido pastor, yo no había hecho nada y el Señor, sin nada de esa experiencia, me dijo, haga esto, proclame la palabra. Y yo simplemente obedecí tal cual el Señor dijo. Cuando vine a Seúl, es que el pastor principal es muy especial. Claro que no, yo soy la persona más común. Lo único que he hecho ha sido obedecer. Ustedes no saben, pero la verdad es que si no es Dios, no sería nada. ¿A dónde tenemos que ir? Es lo único que tenemos. Señor, ¿a dónde voy? Señor, y voy allá, ¿y qué tengo que hacer? No sé. Pero aún así, el Señor nos va a usar, el Señor nos va a guiar. Si nosotros vemos en 1 Corintios 1:26, vemos que el Señor conoce todas nuestras dificultades. Sin embargo, el Señor nos usa. El Señor no nos puede usar en ese mismo estado en el que nos ve, débiles o pobres. El Señor, ¿cómo nos va a usar? En el momento que nosotros obedecemos a Dios, el Señor nos fortalece, nos da la sabiduría, nos da la fortaleza, nos da todo lo que necesitamos para el ministerio. En el momento que nosotros obedecemos, en el momento las cosas, aunque parezca que yo espiritualmente soy débil, en el momento que yo dejo eso en manos de Dios y obedezco, inmediatamente el Señor se encarga, el Señor lo hace todo. ¿Por qué? Porque el Señor Todopoderoso está junto conmigo. El Señor Todopoderoso está al lado mío, yo no tengo razón de preocuparme. De manera que naturalmente, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a orar. Empezamos a orar delante de Dios. Empezamos a ir delante de Dios, no a pedir algo especial, sino empezamos a ir delante de Dios. ¿Y qué es esto? Es independientemente de quién soy, tener esa conversación y es establecer esa torre de oración en nuestro interior.
Cuando tenemos esta torre de oración en nuestro interior, empezamos a ver el cumplimiento de la palabra y empezamos a empezar a pensar en la posición que hemos recibido en la iglesia. Empezamos a pasar mucho tiempo sin dormir, empezando a dedicarnos a la iglesia, a la pasión que nos dio. Empezamos a dar todo por esto y empezamos a crecer espiritualmente. Simplemente cambiamos, simplemente pasa. El Señor nos lleva a ese crecimiento espiritual. Yo soy una persona que a mí me da pena pararme delante de las personas, me da vergüenza hablar delante de las personas. Yo no podía hacer absolutamente nada, sin embargo, el Señor dijo que me iba a usar y como el Señor me quería usar, empezó a transformarme a mí. Yo espero que en su vida tengan como esta carga santa, esa responsabilidad santa. Es que el Señor me va a usar y yo no tengo dinero, no tengo tiempo, pero tengo que dar esto para el reino. Y la verdad es que cuando vienen estas cosas que no podemos en nuestras fuerzas, lo único que tenemos que hacer es doblar rodillas delante de Dios y orar. Y cuando nosotros estamos llevando una vida de oración, el Señor nos da todo. ¿Ustedes creen que las personas que tienen todo de acuerdo, todo el dinero, toda la salud, todo como ellos quieren, ustedes creen que esas personas oran? Claro que no. Muchas personas se vuelven arrogantes cuando creen que no necesitan nada de Dios. A veces las dificultades nos llevan a estar delante de Dios y es una bendición porque hay personas que tienen que depender de Dios pero no dependen de Dios. Cuando nosotros nos sentamos delante de Dios, nos postramos delante de Dios, empezamos a crecer espiritualmente. Ese es el punto de partida para crecer espiritualmente. Hay un pastor espiritual que dice, las cosas espirituales no son para entenderlas, sino para obedecerlas. Cuando cuando hay una persona que es usada, no es porque sea más inteligente o algo, sino porque ha obedecido. Eso es una cosa muy importante. Las cosas espirituales. La forma para entender las cosas espirituales no es la inteligencia, sino la obediencia. La única forma en la que podemos entender las cosas espirituales no es tratando de entenderlas, sino obedeciendo a las palabras. En el momento, a medida en que nosotros obedecemos, entendemos. A medida que nosotros obedecemos, la palabra es establecida. A medida que obedecemos, recibimos respuestas. Pero es que porque el Señor a mí no me responde. Pero es que porque el Señor es así conmigo. Pero porque el Señor no me escucha como quiero. Ustedes pueden preguntarse eso. Pero pregúntense a ustedes mismos, ¿ustedes han obedecido la palabra? ¿Ustedes han escuchado la palabra? Si una vez han obedecido la palabra del púlpito tal cual. Yo espero que ustedes realmente cuando se vengan esas dudas, obedezcan la palabra. No se queden en otra cosa. No sean tercos en su entendimiento, sino obedezcan la palabra. Y desde ese momento, desde ese instante, empiezan a venir las respuestas. Obedezcan la palabra inmediatamente. Cuando ustedes obedecen la palabra inmediatamente, empiezan a ver cómo el Señor los usa. Y yo espero que todos ustedes sean ejemplares en la obediencia a la palabra. Punto 2, restauración del campo. Versículos 7 al 10. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Jesús por fin se montó en este pollino y entró a Jerusalén. ¿Alguna vez se han montado en un pollino? Yo me monté en uno cuando fui a Israel. Y no era bebé. Era un asno, pero no era bebé. Y era para que muchos turistas se montaran en ese. Y son súper débiles los asnos. Cuando uno se monta, se siente como si se fueran a caer.
Y ni siquiera era un pollino. 많이 나간 사람 아니에요. Entonces yo la verdad es que yo no soy la persona más pesada. Pero ese no parecía que se fuera a caer. Aunque mis piernas... Pero entonces, y ese no era bebé. Pero Jesús dice que Jesús se montó fue en un pollino, un asno bebé. Yo creo que hay muchas imágenes que muestran cómo se veía. Hay muchas pinturas de esta escena, pero la verdad no son como lo pintan, porque no era esa cosa gloriosa como lo pintan. Era un pollino muy débil. A mí me sorprende mucho que él se haya montado en un pollino. Si vemos en el versículo 8, dice que la gente tendía sus mantos por el camino y cortaban ramas de los árboles y las ponían en el camino y gritaban, Hosana. Decían, Hosana en las alturas, y lo recibieron de esa manera. Y estos discípulos este pueblo que estaba recibiendo a Jesús, ellos esperaban que Jesús fuera un rey que los salvara. Ellos dicen, Hosana. Hosana significa sálvanos ahora. Sálvanos ahora. Save us now. Sálvanos ahora. Si nosotros vemos en Juan 12, 13, vemos que esas mismas personas que gritaban Hosana y que gritaban todo eso, había una razón por la que ellos esperaban todo eso, y era porque en el Antiguo Testamento, antes los judíos empezaron a tener la cultura griega en ellos. Entonces ellos estaban en la cultura. Ellos tenían la cultura griega, y en el templo de Dios tenían habían algunos ídolos, y había una persona habían los judíos Maccabi, un tipo de judíos. En ese momento, en esa época, Maccabi, una persona, el hijo de un sacerdote, se había levantado para recoger otra vez nuevamente Jerusalén y quitar todos los ídolos. Y el templo fue nuevamente reparado y dedicado nuevamente. Y esto era lo que esto pasó en el Antiguo Testamento, y eso era lo que ellos estaban conmemorando en este momento, que es la Hanukkah para los judíos. Y entonces cuando ellos tomaban estas ramas de los árboles, cuando tomaban todo esto, ellos estaban gritando, Hosana. ¿Qué significa todo esto? Que ellos tomen todo eso. Ellos aún en un momento habían sido salvados y se había restaurado el templo, y ellos en este momento estaban bajo el Imperio Romano. Ellos, las personas que no las personas que no la iglesia, el pueblo de Israel se había dividido entre personas que se postraban ante los ídolos y personas que no se postraban ante los ídolos. Entonces habían muchas como divisiones políticas en esta época, en el tiempo en el que Jesús estaba aquí. Y esas personas en esa época tampoco podían dar culto así como lo damos nosotros en este momento. No había libertad.
독립운동도 못해요. 워낙 No podían liberarse tampoco porque los romanos eran un pueblo, eran muy poderosos. 제발 좀 Y entonces en esa época entra Jesús. Y por eso cuando los judíos ven la entrada de Jesús, ellos decían, por favor, vuélvase a nuestra ley, por favor, libérenos de esto. Era lo que ellos estaban esperando, lo que ellos querían era eso. 해석을 한 거지요. 단순히 현실적인 필요 Sin embargo, Jesús no ve, 왜? 오병이의 기적을 봤잖아요. y no era simplemente porque era Jesús. Ellos vieron cómo Jesús había 여자들까지 2만 명 모이는 거 봤잖아요. había alimentado a 5,000 personas. Vieron cómo había resucitado a Lázaro. Vieron cómo Jesús había hecho eso y dijeron, si una persona como Jesús se vuelve nuestro rey, vamos a estar muy bien. Vamos a vivir muy bien en esta tierra. 우리의 모든 필요를 다 채워주실 Él va a cumplir todas las cosas 주 예수를 왕으로 모시자. todas las dificultades que tengamos. Él va a ser el mejor rey. 근본 문제를 해결하실 Sin embargo, Jesús había venido a solucionar el problema fundamental de toda la humanidad de haber estado separado de Dios y ellos no pudieron ver eso. Ellos no veían eso. Ellos veían solamente la solución inmediata y hay muchas personas en la iglesia que están viendo exactamente lo mismo. Están viendo, esperando la solución de las cosas naturales. 대부분이에요. Claro, porque necesitan cosas que se solucionen, 교회 나오는 근본 las cosas físicas, y obviamente eso se soluciona. Sin embargo, nosotros no venimos a la iglesia por eso, sino 하나님을 위하가 돼야지. 나를 위해서 nosotros tenemos que venir porque el Señor nos usa, porque el Señor nos solucionó el problema fundamental que teníamos de estar separados de Él y dice que nos va a usar. Entonces nosotros, una vida de fe errónea es una vida de fe que espera que el Señor nos solucione las cosas físicas. 그울뿐이고 맹목적 외침이었는지 호산나 외치던 Y 사람들이 todas 5일 만에 las personas que en este momento, en este versículo, estaban gritando, Hosana, después de 5 días estaban diciendo, maten a Jesús, mátenlo en la cruz. Eran las mismas personas. 우리는 이런 이스라엘 백성과 같은 Y nosotros no podemos tener una vida 영적 호산나를 de fe de esa manera, no podemos gritar Hosana de una manera vaga, sino que nosotros tenemos que realmente restaurar al campo. ¿Por qué? Porque el campo, de la misma manera en que el pueblo de Israel estaba confundido en esa época, el campo, en este momento todos viven confundidos de la misma manera, fijándose en las cosas terrenales solamente sin entender cuál es la verdad espiritual. Y estas personas, ¿qué pasa con ellos? Siempre están en dificultades, siempre están de un lado al otro. Cuando nosotros no podemos entender el evangelio tal cual es, simplemente empezamos a vivir una vida religiosa. 눌려 삽니다. ¿Qué es eso? Empiezan a vivir atados. 완전히 찌눌려서 살아요. Viven atados. 해방된 줄 믿으시 바랍니다. Y yo espero que ustedes realmente crean que ya fueron liberados. 세가족 YP들 Hay personas que yo les dije a los nuevos creyentes en el día de nuestra reunión VIP para hablar, nosotros ya fuimos completamente liberados. Si estamos en Cristo somos completamente libres. 가장 큰 적은 Y hay una palabra que dice que lo peor en términos de comunicación no es la no comunicación, sino creer que estamos comunicándonos y no estar comunicándonos. ¿Por qué? Porque cuando creemos que nos estamos comunicando, esto no se soluciona. No creemos que hay que solucionar nada. Nuestro estado se empeora. Si vemos esto espiritualmente, cuando nosotros creemos que sabemos 내가 algo, 생각하고 있는 것이 진리라고 cuando creemos que lo que yo pienso es verdad, 종교인들이 많아요. nos quedamos en la religiosidad. Y hay muchas personas que viven una vida de fe religiosa que viven así. A lo que yo pienso, lo que yo asumo es correcto. Punto. Las personas que piensan así no tienen más crecimiento espiritual. 큰 불통. Cuando no hay comunicación, 소통되는 정확한 길. 영생 얻는 nosotros, 유일한 길은 sin tener comunicación, nosotros recibimos el camino que fue Jesucristo, que fue la muerte y resurrección de Cristo. Fuimos redimidos para que ese camino de comunicación fuera abierto con Dios. Y yo espero que ustedes se levanten, todos los creyentes de la iglesia, como discípulos absolutos de Cristo, de este Cristo que abrió el camino. 관련해서 국가 Conclusión. Ahora en nuestro país nosotros estamos en un estado en el que no están, 문제가 심각하죠. ya no hay 이거 과거에는 nacimientos, ya no hay más nacimientos en nuestra vida. Pero nosotros no éramos así antes.
En el pasado había familias de hasta 10 personas. Sin embargo, desde 1960 나왔습니까? 덮어놓고 나타보면 거짓골 못 면한다. 그게 주제였습니다. había una política del gobierno para disminuir la tasa de nacimiento. 아들 딸 그걸마다 둘만 낳고 살자. Y entonces era, solamente vamos a tener 2 hijos y vivamos bien. 다 우리 때는 다 둘밖에 없어요. 아이가. Y entonces por eso era que 둘만 nuestra... 낳아야 돼, 둘. 그것도 많다고 Entonces, todo el mundo empezó a tener 2 hijos. 하나만 낳자. 둘도 많다. 하나만 낳자. Y después empezamos a tener 2 hijos y todos los de esa generación tienen 2 hijos y un hermano. Y después después en 1970 sacaron otra política que decía, no, son 2 personas, son muchas, de a un hijo, tengamos de un hijo. Entonces todo el mundo empezó a tener de un hijo. En los 80 todo el mundo empezó a tener un hijo. 아예 안 낳아. Y ahora la gente que pasa ya no solamente no tienen un hijo, sino que simplemente no tienen hijos. 그렇게 내면서 출산과 유아를 우리가 Y nosotros, 더 낳으라고 y ahora el gobierno les está diciendo, mire, nosotros nos vamos a hacer responsabilidad, tengan por lo menos un hijo, nosotros nos encargamos de todo, está diciendo el gobierno, pero la gente no está teniendo hijos. 그래도 안 낳아. Y no quieren. 지금 한국 교회는 Y la iglesia cristiana ahora también está 이 문제가 심각합니다. la iglesia cristiana ahora está en un estado donde no hay nacimiento espiritual, no hay gente restaurada espiritualmente, no hay gente naciendo espiritualmente. Y nosotros tenemos como iglesia Yewon, nuestra comunidad de la iglesia Yewon, tiene que cambiar estas tasas, tiene que cambiar este movimiento espiritual que se está pasando en este momento. Ya sea que tengan hijos o que prediquen mucho. 책임져 주지만 우리 교회도 책임져 줄게 그냥. Si el gobierno les dice que se hace responsable de sus hijos, nosotros como iglesia también nos vamos a hacer responsables. O hagan mucha evangelización o tengan muchos hijos. 겁니다. El tener muchos hijos también es evangelismo. 아이 많이 나면 아무 말도 안 해. 전도하라 안 할게. Si una persona no puede evangelizar pero tiene muchos hijos, no le voy a insistir que evangelice. 얼마나 중요합니까? ¿Ustedes saben cuán importantes son los remanentes? 전도 엄청 된 겁니까? ¿Ustedes saben cuán importante es levantar remanentes para el evangelio? ¿Cuánto evangelismo efectivo es esto? Entonces, o tengan muchos hijos o evangelicen. 상급은요. El Señor nos da el galardón viene del cielo. Y el galardón 구원에 대해서 va más allá de nuestros pensamientos. Hay una corona de gloria que nos espera en el cielo y yo espero que ustedes vivan y sean usados más que cualquiera para la evangelización, para la salvación. Que en cada lugar donde ustedes vayan establezcan la torre de Cristo. Los bendigo de esta manera. En el nombre de Jesús vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día de acción de gracias, Señor. Que todos los creyentes de la iglesia de Juan, te damos gracias porque has guiado a todos los creyentes de nuestra iglesia durante estos 6 meses. Oramos para que nosotros seas guiándonos en este tiempo, Señor. Que todas las posiciones que nos has dado, Señor, que lo que estamos haciendo, Señor, podamos ser usados por ti cada día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.